Muy bien, entonces empezamos, queridos hermanos, con este capítulo 2. No sé si nos dé el tiempo para avanzar con el capítulo 3, vamos a hacer lo posible, pero vamos a ver, con calma, ¿no? Vamos a orar para empezar la reunión. Quisiera pedirle al hermano Roberto que por favor nos guíe en este tiempo, para que el Señor nos dirija en todo, hermanos. Y para que también los que faltan se añadan, ¿no? Ya, hermano. Padre amado, te damos gracias, Padre amado, por este precioso tiempo que tú nos permites tener, Padre bendito, para poder aprender de tu palabra, para poder, Padre amado, aprender las técnicas, Padre amado, para aconsejar personas, Padre bendito, pero a la vez, Padre amado, sabiendo que dependemos absolutamente de ti, Padre amado, y que tenemos que buscar ante todo la guía del Espíritu Santo para que nos dirija, porque son muchas, Padre amado, las situaciones y muchos los tipos de personas, Padre amado. Te agradecemos, Padre amado, por este tiempo, Padre amado. El tiempo es tuyo, tú nos lo regalas, Padre bendito, y permite aprovecharlo al máximo, Padre amado. Te pido que abras nuestros corazones, Padre amado, nuestro entendimiento para poder, Padre amado, captar y escuchar todo lo que tú tienes que decirnos, Padre amado. Te pedimos que bendigas a todos los hermanos y que bendigas la palabra que nos va a traer el hermano Fernando, Padre bendito. Te pido, Padre amado, que todos los hermanos se vayan, Padre bendito, juntando ya al chat, Padre bendito, para que no pierdan este precioso tiempo que tú nos regalas. Gracias, Padre amado. Tú eres bueno, Padre bendito, al permitirnos estudiar tu palabra, ¿no? Y nos ponemos en tus manos, Padre amado, para captar y para entender todo lo que tú tienes que decirnos, Padre amado. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Padre amado. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Muy bien. El libro empieza con la historia de Paul Tournier, supongo, no sé cómo se pronuncia. Él era de Suiza, ¿no? Y bueno, nos cuentan cómo este hermano que se quedó huérfano, él poco a poco va desarrollando una capacidad para, bueno, primeramente habla de su conversión, ¿no? Que mejora su relación con Dios, porque él había sido un creyente tibio, y luego dice que Tournier empezó a escribir acerca de sus experiencias, ¿no? Y poco a poco esto le llevó a escribir muchos libros sobre el tratamiento de personas con problemas, sobre la ayuda a personas con problemas. Y bueno, él desarrolló una fama de ser una persona que, como dice acá, tenía siempre compasión, humanidad, fe y un sincero interés por otros, ¿no es cierto? Luego nos señala el texto que Tournier nunca tuvo un entrenamiento formal. Disculpen por favor, no puedo hablar ahorita, imposible hablar ahorita. Disculpen hermanos, este hermano Tournier nunca tuvo un conocimiento formal en psiquiatría ni en consejería, pero él llegó a ser una eminencia en este campo de la consejería. Y bueno, no sé, para los que lo han leído, ¿qué fue lo que hizo un buen consejero de este hombre? ¿Qué fue lo que hizo un gran consejero de él? Tenía un profundo interés en las personas, ¿no? Y deseos de ayudar. Exacto, exacto, exacto. Había un corazón que amaba a su prójimo, ¿no es cierto? Había un corazón compasivo, había un corazón que se preocupaba por los demás, había un corazón que tenía siempre esa compasión de Cristo, ¿no? En la palabra dice que el Señor se dolía al ver a la gente como ovejas desamparadas y dispersas, ¿no? Que no tienen pastor. Cuando nosotros compartimos ese amor de Dios, ahí está la raíz de lo que es ser un consejero, ¿no? El consejero arranca
por un profundo amor por su prójimo, ¿no es cierto? Esto es lo primero que nos señala el libro, que la raíz del buen consejero está en amar al prójimo. Pero luego precisa algo más. Esa puede ser la raíz de ser un buen consejero, porque de repente, no sé, ¿no? Podríamos decir que el que quiere ser un buen mecánico tiene que ser alguien que tiene pasión por los autos. Puede ser, pero ¿basta tener pasión por los autos? No. O sea, usted puede tener pasión por los autos y no saber nada de mecánica. Entonces, ¿qué se necesita aparte de este amor por los demás? Esto que dice acá. Ser un hombre o una mujer de Dios, ¿no? Ser un hombre o una mujer de Dios, efectivamente. Ser un hombre o una mujer de Dios. Si nosotros somos cristianos que de verdad conocemos al Señor, que de verdad crecemos a la imagen de Cristo, esto nos va a permitir servir a los demás. Y es la conjunción de las dos cosas, ¿no? Cuando uno está cerca del Señor y cuando uno ama a su prójimo, cuando uno tiene el camino preparado para ser un buen consejero. Sin embargo, como dijimos, el don de consejero está muy relacionado con varios dones en la Escritura, ¿no? El don de pastor, un consejero en cierta medida es un pastor. Un consejero en cierta medida es un profeta. Un consejero en cierta medida tiene el don de exhortación. Un consejero en cierta medida tiene el don de sabiduría. Un consejero en cierta medida tiene el don de maestro, de enseñanza. Entonces, tenemos también que pedirle al Señor que nos dé los dones necesarios para ser consejeros y cuidar esos dones, hermanos. Porque a veces Dios nos da un don y nosotros lo podemos descuidar. Y hay gente que ha tenido dones muy señalados y que ha quedado en el camino y que luego su vida se ha vuelto inútil. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo al respecto? ¿Alguien se acuerda? No descuides. ¿Alguien se acuerda? No descuides el don de Dios que está en ti. No sé si recuerdan el pasaje. ¿Alguien se acuerda? A ver, vamos a buscarlo. La verdad, yo mismo no me acuerdo bien dónde está, pero sí me acuerdo clarito del pasaje. Está en Primera de Timoteo, si no estoy mal. No, mejor lo busco en internet más rápido, porque si no me voy a demorar mucho. Ya, Primera de Timoteo 4:14. Dice, no descuides el don que hay en ti. Continúa el pasaje, ¿no? Pero esa es la parte que nos interesa. No descuides el don que hay en ti. Muchas gracias, Jessy, que me lo mandaste. Recién lo veo. Perdonen, este pasaje nos habla de que es posible recibir un don de Dios y descuidarlo. ¿Cómo se descuida? No se usa mal, lo usamos para envanecernos, lo usamos como arma para ofender o para atacar a otros o para ganar discusiones. Todo esto tenemos que tener cuidado, ¿no? Lo usamos mal el don, lo usamos para ascender en la iglesia, para lograr cargos, para derrotar a otros. No, no es así, hermanos. Cuando Dios nos da un don, tenemos que cuidarlo, tenemos que cuidarlo. ¿Se acuerdan cuando en el Antiguo Testamento David decía, no? No quites de mí tu Santo Espíritu. No sé si se acuerdan, eso está en el Salmo 51. Él está orando, pidiendo perdón por su pecado con Betsabé, y él
cuando ora al Señor le dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso no va a suceder hoy en día, porque hoy en día el Espíritu Santo no se va de la vida de los creyentes, como sí ocurría en el Antiguo Testamento. Pero lo que sí puede suceder es que el Espíritu Santo nos quite la llenura y nos quite o apague los dones que tenemos. Entonces siempre debemos, hermanos, de cuidar nuestros dones. Y por eso cuando pedimos un don estamos pidiendo algo precioso, algo que nos va a permitir llevar mucho fruto y bendecir a otros. Y un día en la eternidad no vamos a tener cuentas de banco, hermanos, pero en la eternidad vamos a tener tesoros, los tesoros en el cielo que hicimos aquí en la tierra. Y esos tesoros los logramos muchas veces con nuestros dones. Entonces, pidámosle al Señor los dones necesarios para ser un buen consejero. Pero como dice aquí, la raíz es un amor profundo por el prójimo y la manera es siendo un hombre o una mujer de Dios. ¿Ok? Empezamos por ahí entonces. Muy bien. Seguimos luego. Perdónenme un ratito, quiero ubicar mis notas. Ya. Mónica, nada de lo que... A ver, vamos a ver. Creo que ya me pasé. Ya. De acuerdo con las escrituras dice, los consejeros efectivos son aquellos cuyas vidas poseen rasgos importantes de consejero. En primer lugar, los consejeros efectivos son espirituales. ¿Qué entendemos por espirituales, hermanos? Quisiera escuchar sus opiniones, por favor. Se dejan guiar por el Espíritu Santo. ¿Correcto? ¿Correcto? Que busquen la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Ajá, muy bien. O sus frutos, ¿no? Que busquen eso, pues, ¿no? Que Dios trabaje, ¿no? En ellos, en cada uno de ellos. Y Perfecto. que se den los frutos. ¿Algo más, hermanos? Guiarse por la palabra. ¿Cómo? Guiarse por la palabra. Cierto, sí, guiarse por la palabra. Ajá. También una vida de fe, ¿no? O sea, siempre estar mirando al Señor, siempre tener al Señor como que existe realmente, ¿no? O sea, tenerlo en cuenta, tener presente su obrar, su poder, ¿no? El mundo espiritual, ¿no? Muy bien, muy bien. Todas esas cosas que ustedes han comentado son lo que caracteriza a una persona espiritual. Luego dice, en segundo lugar, de acuerdo con las escrituras, los consejeros cristianos deben ser mansos y apacibles. Aquí es algo donde muchas veces hay una contradicción en el consejero. ¿Por qué? Muchas veces la persona que es pasiva, la persona que es tranquila de carácter, lo que algunos llaman la persona flemática, es una persona paciente por naturaleza, pero muchas veces tiene miedo de meterse en la vida de los demás o de meterse en problemas. Yo pienso ahorita en una prima, tengo una prima a quien quiero mucho, es muy buena mi prima, pero mi prima cuando era joven siempre tenía temor de decir algo inadecuado, entonces no decía nada. Ahora último sí, ya ha cambiado, ha madurado y ahora mi prima es muy eficaz cuando habla, es una persona muy, muy valiosa, pero de joven ella tenía temor. ¿Quiénes en cambio sí hablamos? Los que tenemos carácter un poco fuerte, ¿no? Por ejemplo, yo veo que varios en el ministerio tienen carácter fuerte, entonces se lanzan a hacer cosas, ¿no? Nos lanzamos a hacer cosas, porque yo también tengo carácter fuerte. Y eso es lo que tiene de bueno el de carácter fuerte, ¿no? El de carácter fuerte se mete a hacer las cosas, ve una situación y dice, no, yo tengo que hablar con esa persona,
ve algo inadecuado, ¿no? Voy a ir a advertirle a este hermano que lo que está haciendo está mal. O sea, el de carácter fuerte tiene de bueno en eso. Pero lo malo es que nos falta mansedumbre. Nos falta mansedumbre. ¿A quién el Señor eligió como uno de sus brazos derechos? ¿Quiénes fueron sus más cercanos? Pedro. Pedro, Pedro, ¿quién más? Juan. Juan, Y Pedro, Juan y Jacob. Jacobo. Santiago. Exacto, o Santiago. Pedro, Juan y Jacobo. Ellos tres. Entonces, ¿cómo eran los tres? Los tres eran de carácter fuerte. Bueno, Pedro todo el mundo lo sabe, ¿no es cierto? Impulsivo. Exacto, impulsivos. Pero a Juan y a Jacobo, ¿cómo les decía el Señor? ¿Cuál era el apodo que les puso? ¿Alguien se acuerda? Fuego. Hijo del trueno. Los hijos del trueno. Los hijos del trueno, los Boanerges. Boanerges significaba hijos del trueno. ¿Y por qué les puso hijos del trueno? Por su carácter. Porque tenían carácter fuerte. No sé si se acuerdan esa vez que fueron a una ciudad y no los recibieron. Y se acercan Juan y Jacobo y le dicen, Señor, ¿quieres que pidamos que baje fuego del cielo y los consuma, como hizo Elías? ¿Se acuerdan de ese pasaje, no? Y sin embargo, el Señor usa a estas personas coléricas, pero tiene que corregirlas mucho, trabajarlas mucho. ¿Por qué? Porque no podían así actuar, ¿no? ¿Qué les contesta ese día el Señor a Juan y a Jacobo? Les dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. O sea, poniéndolo en otras palabras, ustedes no saben ni dónde están parados. Ustedes están mal. Porque ustedes, debiendo de ser del Espíritu Santo, están actuando como el enemigo, ¿no? Que todo ven destruir, todo ven matar, todo ven juzgar. Ustedes no saben de qué espíritu son. A Pedro el Señor le tuvo que callar varias veces o que corregir varias veces, ¿no? Entonces, hermanos, siempre cuidemos este lado de la mansedumbre. Yo, lamentablemente, he tenido errores en mi tiempo de consejería, sobre todo cuando era más chiquillo, porque muchas veces perdí la paciencia con las personas, o muchas veces me exasperé en una situación y solté una frase que no debía soltar, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Desarrollar mansedumbre, apacibilidad, porque es fácil perder la paciencia. No sé si alguien quiera comentar algo al respecto, tal vez alguna experiencia, tal vez algunas veces les pasó algo indebido, o vieron un caso en que alguien fue maltratado, no sé. Hermano, yo puedo compartir cómo era yo antes ¿cómo se llama? De conocer a Cristo. Y también creo que a los inicios, cuando estaba en mi caminar con el Señor, sí era un poco iracundo, era un poco como que de reaccionar rápido y un poco No se escucha. Se está distorsionando un poquito. pero medida como ya fui aprendiendo más de lo fue ya bajando, ¿no? Ahora como Claudio. Ya, sino que les decía, antes en el mundo sí tenía ese carácter, ese temperamento un poco iracundo, colérico, así, ¿no? Pero ya conforme fui aprendiendo las verdades de Dios, eso fue ya menguando, ¿no? Ahora ya no es tanto, ¿no? Cuando de repente hay una situación, digamos, de que alguien de repente te quiere hacer renegar o una situación difícil, ¿no? Uno ya reacciona con distintas maneras, ¿no? Creo que también es producto del obrar de Dios en la vida de cada uno. Sí, y a veces, hermanos, en esa impaciencia hacemos daño a la gente, ¿no? Y a veces marcamos a las personas. Yo me acuerdo hace años, yo tuve un problema muy serio y fui a hablar con un hermano, no era de nuestra iglesia, pero era un hermano
que en ese momento tenía cierta autoridad sobre mí por una situación, ¿no? Y este hermano perdió la paciencia rápido, ¿no? Y me dijo, eso que ha pasado está muy mal, me dijo. Y ¿sabes qué? Yo me decepciona escucharte eso, me dijo. Y ese caso no lo quiero ver yo, me dijo. Anda, háblalo con tu pastor. ¿Quién es tu pastor? Fulano de tal, le dije. Ya, háblalo con él, me dijo. Conmigo no. Y esa conversación, hermanos, me marcó mucho. Yo de ahí por mucho tiempo no quería conversar con nadie, ¿me entienden? Porque yo sentía, así como este hombre me ha maltratado, de repente le cuento a otra persona y también me maltrata, ¿no? Entonces me encerré en mí mismo por varios años, ¿no? Hasta que ya varios años después tuve una consejería difícil con el pastor César, y algo que me llamó mucho la atención del pastor César fue su paciencia, ¿no? Su paciencia con las personas, su amabilidad en el trato. El pastor César siempre supo corregir de una manera paciente, ¿no? Entonces, eso le ayuda a uno mucho, ¿no? Porque uno sale aliviado de la consejería. Uno a veces llega con miedo a la consejería, hermanos. A veces, bueno, tal vez, no sé cuál será la vivencia de cada uno de ustedes, pero a veces uno está pasando por problemas que uno mismo se avergüenza, ¿no? Por decir algo, ¿no? Me acuerdo un amigo, él era de la iglesia pentecostal, y él tuvo una discusión con su hermana y la discusión fue tan fuerte que se fueron a las manos, ¿no? Y él estaba obviamente muy, muy avergonzado de eso, ¿no? Él, obviamente cuando lo fue a contar a su pastor, lo contó con miedo, ¿no? Porque da vergüenza lo que uno ha atravesado, ¿no? Y hay hermanos que van a venir pues con casos muy delicados, ¿no? Casos de caídas en el área sexual, por ejemplo, que es algo que da muchísima vergüenza, ¿no? A veces las personas con miedo van a decir, yo, en realidad, hermano, yo estoy apartado del Señor, ¿no? Por eso no estoy yendo, ¿no? Porque ya no quiero saber nada, ¿no? Entonces, son cosas que dan miedo contar, ¿no? Y cuando ellos ven un consejero que es manso, que es apacible, que sabe comprender, que no se enoja, eso es una bendición para estas personas, ¿correcto? Lo mismo pasa también, esto sucede también con los hijos, ¿no? O sea, con los hijos también hay que saber mantener la cabeza, ¿no? Porque si a veces el hijo viene y nos dice, papá, ayer salí con mis amigos y se pusieron a tomar, ¡qué barbaridad! Ya te he dicho que no salgas con esa gente. Perdemos el equilibrio, ¿me entienden? ¿No? ¿Qué sucede? Que después otro día no nos van a querer contar nada, ¿no? Y de repente van a empezar a pasar cosas más delicadas y no nos van a decir nada, ¿no? Hermano Eduardo, creo, ¿no? Uy, ya lo perdí ya. Ah, sí, el hermano Eduardo se está conectando. Muy bien. Bienvenido, hermano Eduardo. Bien, continuamos. Buenas tardes, hermano. ¿Qué tal? Buenas tardes, hermano. ¿Qué tal, hermanito? Pastor, una consulta. Pastor, Fernando, ¿hasta qué punto hay que llegar en el sentido de ser amable, o hasta, porque no puede hacer que los hermanos quieran escuchar a una persona que es mansa y apacible por el hecho que no le va a decir, o sea, no lo va a confrontar? ¿Hasta qué punto hay que llegar, no? O sea, ¿cuál es el límite que hay que tener en la amabilidad, en la paciencia, ¿no? Porque sí, cierto, hay que ser paciente, pero hay que decir las cosas, quizás, ¿no? Con paciencia, en amor, ¿no? Pero hay que decirlas, ¿no? Muy, muy cierto, hermano. Yo me acuerdo siempre, esa vez, como les digo, que hablé con el pastor César, y el pastor me dijo, Fernando, eso que tú has hecho está mal, hermano. Fernando, eso está muy mal. ¿Cómo es posible que haya pasado esto? No, Fernando, eso no puede ser. ¿Me entienden? La manera, ¿no? O sea, con tranquilidad, con mansedumbre, con amabilidad, pero también con firmeza. También confrontando, también diciendo las cosas. Entonces sí, claro, no estamos hablando de que el consejero debe ser una sedita, ¿no? Suavecito siempre, ¿no? Y no, el consejero tiene que saber decir las cosas. Pero otra cosa es cuando uno explota, ¿no?
otra cosa es cuando uno tiene una reacción fea, ¿no? Eso no nos podemos permitir, ¿no? Podemos decir las cosas más fuertes, pero con tranquilidad. Ahora, también esto está un poquito ligado con lo que vimos la clase, bueno, el taller pasado, cuando hablamos de, no sé si se acuerdan que hablamos de 3 enfoques, ¿no? Había un enfoque autoritativo, un enfoque permisivo y un enfoque participativo. No sé si recuerdan eso. El enfoque autoritativo era cuando el consejero tenía autoridad sobre la persona y a veces le hablaba un poco como un superior, ¿no? A un inferior, ¿no? Por ejemplo, decíamos que eso pasa cuando una de las personas tiene más edad que la otra o tiene una posición de autoridad sobre la otra. Y bueno, en estos casos sí se puede admitir un enfoque directivo, digamos, ¿no? Un enfoque de autoridad. Hay momentos cuando hablamos con una persona que también tenemos que cuadrar a la persona, pero esto lo podemos hacer, quizás lo podemos hacer con mucho cuidado, y yo me he dado cuenta que se puede hacer más cuando ya hay un vínculo con la persona, ¿no? Por ejemplo, si ya la persona nos conoce mucho tiempo, ya de repente podemos un poquito reprenderle, ¿no? Pero tener mucho cuidado porque hay gente que recién se está acercando con miedo, yo lo reprendo y lo que logro es que la persona no viene más. Y eso a veces, como decía, es especialmente terrible en el caso de los padres, ¿no? Que a veces los padres sin querer cortan el vínculo con sus hijos, ¿no? Y a veces los hijos están en un asunto y los padres no tienen ni idea de lo que están viviendo sus hijos, ¿no? Y piensan, mi hijo me cuenta todo. Mentira, el hijo no le cuenta nada, ¿no? Está pasando todo un mundo detrás, ¿no? Y esto lleva a veces a tragedias, ¿no? A veces yo me pongo a pensar ahorita en un pastor muy querido, muy querido, es una persona excelente, no es de nuestra iglesia, y ni fue de nuestra iglesia por si acaso, y este pastor, su hija estaba en andanzas, ¿no? Y él no sabía nada, ¿no? Y un día su hija sale embarazada, ¿no? Y ya se imaginan pues cómo esto afectó el testimonio, el ministerio del pastor, ¿no? Entonces, ¿y esto por qué ocurre? Porque a veces sin querer hemos roto el vínculo, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado de no quemar los puentes, ¿no? De mantener el vínculo con la persona, y para esto la mansedumbre ayuda mucho. ¿Algún comentario más al respecto? No sé si no... Sí, hermano, Sí, hermano, ¿me hermanita. escucha? Sí, hermanita María Elisa, ¿cómo ¿Qué está? tal? ¿Cómo está? Buenas tardes para todos los hermanos también. Hermano, empiezo por agradecer el inicio del taller porque sin preparación no podríamos avanzar porque son puntos muy delicados cuando tratamos con personas con distintos problemas. Hay algunos problemas que son muy delicados y que se tienen que trabajar con pinza, ¿no? Entonces, guiados en la palabra, ¿no? Y el buen manejo de una consejería, yo creo que podríamos dar mucho fruto y mucha ayuda, ¿no? Yo le quería comentar sobre el caso que tuve de una pariente que un día ella se acerca como a confesarse, ¿no? Y empieza a contar, pues, cómo llevaba su estilo de vida, que realmente, pues, bueno, no era correcto. Y cuando le aconseja, este padre le aconseja, ella le estaban diciendo, o sea, las cosas como son, ¿no? O sea, que ella estaba equivocada y que las actitudes que había tomado no eran las correctas. Entonces, hay personas que a veces que parece que no les gusta que le digan lo que ellos no quieren escuchar, ¿no? ¿No? A veces pasa eso, ¿no? O sea, yo quiero un consejero, pero que el consejero me diga que lo que yo estoy haciendo está bien. Y no quieren aceptar el hecho de que no está bien, te has equivocado, ¿no? ¿Verdad? Son bastantes puntos, o sea, son cositas que tenemos que saberlas manejar bien, porque si no, no vamos a poder ayudar. Y por eso la preparación me parece fundamental, por eso le agradezco mucho este taller, porque va a servir bastante para la consejería hacia los demás. Gracias, eso era todo.
Sí, muy, muy valioso lo que usted comenta, hermana, porque sí, quizás estábamos pasando por alto ese lado, ¿no? Me estoy acordando de un pasaje, quiero encontrarlo ahorita, cuando el Señor dice que, Cancelar. cuando el Señor habla de los falsos profetas, hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. No sé si se acuerdan de ese pasaje. Porque así hicieron vuestros padres con los falsos profetas. Ay, como siempre me acuerdo del pasaje, pero no me acuerdo dónde está. A ver, Jessy, de repente como una bala me va a ayudar. A ver, yo voy buscando también. De los falsos profetas. Un segundito. ¿Alguien lo tiene? ¿Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros? Me parece que está en Lucas. 6:26. ¿Ah? Lucas 6:26. Lucas 6. 26. No se está escuchando muy bien, hermanita. 6:25, ya. 26. Tiene razón. Lucas 6:26. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Creo que a eso iba también el hermano Roberto y yo no supe entender. Sí es cierto. Muchas veces, hermanos, tenemos que tener cuidado de no desear agradar a la persona. A veces también un padre o un consejero tiene que decir las cosas claras, con mansedumbre, pero claras. Y hay gente, como dijo la hermana María Elisa, que no le gustan las cosas claras, que no le gusta que le lleven la contraria, que no le gusta que le corrijan. Y esta es una pugna con los hijos también, ¿no? Sobre todo en la edad de la adolescencia, ¿no? Porque no les gusta. No se contradicen una cosa con otra, no sé si me hago entender. No debemos de ser iracundos, pero tampoco debemos de ser permisivos, ¿no? En el sentido ay, no le voy a decir nada, no se vaya a molestar, no lo voy a incomodar. No, tenemos que decirle a la persona, tú necesitas cambiar, tú necesitas arrepentirte y conocer al Señor, tú necesitas dejar esas amistades, pero como me dijo el pastor ese día, ¿no? Está muy mal lo que has hecho, ¿no? O sea, me lo dijo de frente, ¿no? No me lo dijo con anestesia, ¿no? Pero sí me lo dijo con amabilidad, ¿no? Yo no salí ofendido, ¿no? En cambio, qué distinto el otro hermano que me dijo, qué decepción, Fernando, no pensaba eso de ti. ¿No? Como si él fuera, pues, Perfecto. perfecto, ¿no? Y yo, pues, el inmundo pecador, ¿no? Muy bien, hermanitos, vamos a continuar. Luego, lo tercero que dice, aunque no dice acá la palabra tercero, pero para mí es tercer punto, es que el consejero cristiano debe estar siempre dispuesto a ayudar a otros con sus cargas. Esto va relacionado un poco con el don de misericordia. Y ese es un don que también está relacionado con la labor de consejería, hermanos. Un consejero debe de tener ese corazón de ayudar a otros. El consejero ve al que está solo, lo trata de apoyar, ve al que está confundido, lo trata de orientar, ve al que está triste, lo trata de consolar. El consejero está allí, ¿no? A mí me encanta el Evangelio de Marcos, porque en el Evangelio de Marcos, como dicen algunos, el Señor Jesucristo es presentado como el siervo, ¿no? El siervo que viene a servir a los demás, ¿no? ¿Qué dijo el Señor de sí mismo? El Hijo del Hombre no vino ¿para qué? ¿Se acuerdan? Para ser servido. Y no vino para, El servido. claro, Para no vino para ser servir. servido, sino vino Vino para servir. para servir. Él vino para servir. Y si nosotros, hermanos, conocemos realmente al Señor Jesucristo, tenemos que tener ese espíritu, ¿no? De Él, ¿no? También el apóstol Pablo narra un pasaje, narra una frase del Señor Jesucristo que no está en los evangelios, que el Señor Jesucristo dijo, más bienaventurado es
¿Qué cosa? Dar que recibir. Dar que recibir, muy bien. Eso no está en los evangelios, pero Pablo mencionó que eso dijo el Señor Jesucristo. Más bienaventurado es dar que recibir. Ese es el corazón de un consejero cristiano. Con eso, hermanos, ya tenemos mucho, mucho, mucho. Esto, sin embargo, también tiene su otro lado, que lo vamos a ver en un ratito. Bien. Cuarto punto. Bueno, acá también menciona el nuevo mandamiento, ¿no? El nuevo mandamiento era que nos amemos unos a otros, ¿no? El Señor, al Señor le agrada esta actitud, ¿no? Cuando estamos preocupados por el prójimo. Bien, cuarto, Dios también puede ayudarnos a ser humildes, porque un consejero cristiano necesita ser humilde. ¿Se acuerdan que dijimos hace un rato, ¿no? Que un peligro de que cuando descuidamos el don, una de las maneras de descuidar el don es enorgullecernos del don que tenemos, creernos más que otros, creernos superiores. Como los fariseos, ¿no? ¿Se acuerdan del fariseo? ¿No? Señor, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ¿no? Yo ayuno 2 veces a la semana, ¿no? Doy diezmos de todo lo que gano, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, el fariseo se sentía feliz de lo que era, ¿no? Cuidado, ¿no? Porque el consejero también se puede sentir, yo soy lo máximo y los otros hermanitos vienen a la iglesia, pero no son como yo, ¿no? Yo sí, en cambio, yo soy completo, ¿no? Porque yo ayudo a mi prójimo. Mucho cuidado con eso, ¿no? La humildad, ¿no? Porque si no, por ahí nos podemos desbarrancar, hermanos, como tantos. Muchos grandes pastores, muchos hermanos que han podido ser grandes hombres de Dios, el diablo los ha desbarrancado con el orgullo. Cuidado, ¿no? Los consejeros cristianos son pacientes. ¿Qué significa que son pacientes? Que no esperamos cambios instantáneos. A veces, hermanos, cuánto quisiéramos, ¿no? Hablar con una persona y ver un cambio rápido, pero no siempre se puede. Esta semana estuve conversando con un hermanito que él ya no está yendo a la iglesia ya, su esposa está yendo a otra iglesia, y hermanos, tengo años hablando con ellos. Y las cosas siguen igual, ¿no? O sea, ahora no les voy a decir que todos estos años he hablado seguido con ellos, ¿no? A veces me buscan, a veces se desaparecen, a veces los llamo, no me contestan el teléfono, a veces a la hermanita la llamo y ya ella tiene las cosas claras, no quiere escuchar más. Pero sigo, ¿no? Porque espero que quizás un día el Señor toque los corazones de ambos y se arregle su hogar, ¿no? Tenemos que ser pacientes, ¿no? Con el fruto, porque a veces toma mucho tiempo lograr un cambio en una persona. Respecto a estos 2 puntos, la paciencia y la humildad, no sé si alguien quiere comentar algo. Muy bien. El último punto sería, los consejeros cristianos están interesados en hacer lo bueno. Bueno, creo que con todo lo que ya hemos hablado, ya esto ha quedado claro. Muy bien. Acá el hermano recalca algo, dice, esto no significa que todos los cristianos comprometidos serán buenos consejeros. Como dijimos, el ser un buen consejero está relacionado también con dones, ¿no? Y tenemos que pedirle al Señor que el Señor nos dé los dones, cuidar esos dones, desarrollar esos dones. Es como un don natural, ¿no? Pongamos, hay personas que tienen mucha agilidad, ¿no? Mucha fuerza física, pero si no trabajan ese don, se va a quedar ahí, ¿no? Pero en cambio, si esa persona se entrena, podría llegar a ser un gran atleta, ¿no? Hay personas que tienen un don musical, pero nunca se dedican a estudiar instrumentos, estudiar música en manera formal, entonces no desarrollan su don, ¿no? Simplemente tocan bonito la guitarra a veces y ahí quedó, ¿no? O cantan bonito y ahí quedó, cuando podrían desarrollar todo un don al respecto, ¿no? En
En otros países, por ejemplo, me sorprende ver la calidad de los coros que hay. Hay unos coros que son increíbles. ¿Por qué? Porque se da oportunidad a los niños a que estudien música, a que participen en coros desde pequeños y se va formando su calidad vocal, ¿no es cierto? Su calidad como cantantes. Entonces, lo mismo ocurre con los consejeros, ¿no? Y los dones que necesitamos. Si los dones los desarrollamos, perfecto, vamos a avanzar. Pero si no desarrollamos nuestros dones, pues simplemente o no vamos a ser consejeros o no vamos a ser buenos consejeros. Muy bien, hermanos. Pasamos al siguiente. Las tensiones de los consejeros cristianos. Hay una palabra que se ha puesto últimamente de moda. La palabra es burnout. Burnout significa, a ver, la voy a tratar de escribir, lo malo es que desconecté mi... Ya. Disculpen la letra como siempre. Esta es una R y esta es una N. Burnout. Esta expresión burnout está relacionada con el foquito. ¿Se acuerdan los foquitos, no? Acá tenía su rosca y el foquito tenía un filamento acá, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaba a veces con los foquitos? ¿Qué pasaba con los foquitos? Quema. Se quemaban. Y cuando se quemaban, el foquito que antes daba luz, ahora ya no sirve para nada. ¿No es cierto? Esa expresión burnout viene de esto, de un foco que se quema. Y esa expresión se acuñó porque en el siglo XX, el siglo pasado, se empezó a observar que muchas personas que trabajaban con gente empezaban a tener como crisis emocionales y empezaban a sufrir de dolores de cabeza, de agotamiento, de mal carácter, problemas de salud, y no se sabía qué era lo que sucedía, ¿no? Hasta que algunos investigadores llegaron a la conclusión de que se estaba dando un síndrome en ellos, y a este síndrome se le llamó el síndrome de burnout. Este síndrome de burnout o de agotamiento, a veces le llaman en castellano, se da cuando una persona ya no da más. Y esto suele darse en profesiones que están relacionadas con gente. Por ejemplo, en médicos, en psicólogos. Gente social. Exacto. Ese Maestros. síndrome, hermano, ese síndrome de desgaste se puede dar en cualquiera. Sí, pero ¿por qué no no en cualquiera no? Porque, por ejemplo, un albañil, muy difícil que le dé burnout. O un pintor, o un economista. Más se ha observado que el síndrome de burnout, si quieren lo buscan después en internet para que confirmen lo que les estoy diciendo, más se da en los que trabajan con gente. Y acá voy a añadir algún personaje muy importante. Pastores. Han habido varios pastores en nuestra congregación en la Alianza y en otras congregaciones que han tenido burnout. Si yo prefiero no mencionar nombres, pero si yo les mencionara algunos nombres, se sorprenderían. Ha habido, porque ha pasado en nuestra congregación, y no ha pasado una vez, ha pasado varias veces. Voy a comentar este nombre porque este nombre yo lo conozco hace muchos años. No sé si han escuchado del pastor Juan Zúñiga. Él está actualmente en España. ¿Alguien ha oído hablar de él? Ya. Al pastor Juan yo lo conozco, 8.000 años. Y él es 3 años mayor que yo y nos conocemos desde chiquillos, ¿no? Y Juan, por ejemplo, estuvo muy mal con el burnout que le dio.
Entonces, había un hermano, que también lo conozco muchos años, él fue, no me acuerdo cómo se llamaba el cargo, si era presidente, no me acuerdo cuál era el cargo, pero estaba a cargo de LED, de todo lo que es Lima, el encuentro con Dios, es decir, de todas las iglesias Alianza de Lima. Y este hermano también tuvo el burnout, y estuvo mal, y tuvo que dejar todo el ministerio por varios meses para recuperarse. Esto también afecta a consejeros. ¿Por qué? Porque trabajamos con gente. Y ¿se acuerdan que hace un ratito hablábamos de que el consejero, discúlpenme un segundo. Ya, perdón. ¿Se acuerdan que hablábamos de que el consejero debe ser alguien que tiene pasión por los demás, que tiene una carga por ayudar a su prójimo, una preocupación por su prójimo? A veces, ¿qué pasa? Tantas personas vemos que están alrededor nuestro, que necesitan nuestra ayuda, que nos podemos agotar, nos podemos cargar. Y a veces sentimos que estas personas en cierta medida dependen de nosotros y que no hay otra persona que les pueda ayudar. Entonces, debemos de tener cuidado porque es factible que el consejero caiga en burnout, en agotamiento, y que al final ya no sirva para nada. Yo conozco hermanos que se han quemado en el ministerio, que por tanto querer servir, al final han terminado abandonando el ministerio. Han dicho, no, yo ya no quiero saber nada de eso, ya me hice daño. Entonces, tenemos que saber cuidarnos, tenemos que saber hacer las cosas con prudencia, ¿no? Vamos a ver ahorita un poco de esto. Pero vamos a leer este párrafo porque es importante. Ya. Algunas veces los estudiantes de psicología y consejería asumen que ayudar a otros siempre dará satisfacción y placer. Sin embargo, pronto descubrirán que la consejería puede ser difícil, emocionalmente agotadora y puede producir mucha tensión. Muchas veces después de tratar de ayudar a determinado número de personas, el consejero se cansa, lo cual podrá provocar que se vuelva impaciente, insensible e ineficaz. O sea, que deje su ministerio prácticamente. Yo he estado viendo, ustedes saben, el trabajo de llamadas que hemos estado haciendo en el ministerio, y un hermanito, Juan Carlos Luján, es un hermano a quien aprecio mucho. Quisiera yo que él me ayude en la parte que me toca hacer, porque a veces siento que necesito a alguien que me apoye. Es un hermano muy bueno. Pero yo algo que notaba en Juan Carlos era que cuando él me daba sus informes, siempre me decía, ¿no? Siempre ponía algo así. Le pregunté a la persona por qué quería que ore. O sea, había una persona que ya estaba bien, que ya había superado su duelo, que se estaba congregando, que estaba en célula, todo bien. Y él, ¿qué hacía? Le preguntaba, ¿algún pedido de oración? Y la persona le decía, por tal cosa, ya, voy a orar por ti. Y se comprometía a llamarlo en una semana o en 2 semanas. Entonces, esto lo vi varias veces, ¿no? Entonces hubo un momento en que le dije a Juan Carlos, ¿no? Juan Carlos, cuidado, hermano, ¿no? Ya si ves que la persona está bien, ya déjala ya. Él ya tiene su líder de célula, ya tiene su líder de macro, ya tiene su pastor. ¿Para qué te estás metiendo a seguir orando por la persona, a seguir llamándola, si ya la persona está bien? Cuídate, ¿no? Ten cuidado, no te pongas cargas que no te corresponden, ¿no? Y esto tuve que decírselo porque me di cuenta que si él seguía así, los hermanos aquí que están con nosotros, que hacen llamadas, por ejemplo, la hermana Nelsi, el hermano Roberto, saben que muchas veces ya hemos hecho buena cantidad de llamadas, ¿no? Juan Carlos es de los primeritos que está en el ministerio de llamadas. Él ya ha hecho como
no sé, 15, 17 llamadas, 20 llamadas, no sé. Y él, si se seguía cargando, no, pues no iba a llegar a ninguna parte, ¿no? Entonces yo le dije, aprende a soltar, ¿no? Deja a la gente. Algo que a mí me ha ocurrido a veces es que cuando yo he tenido que aprender a no comprometerme emocionalmente con las personas. ¿Y esto cómo lo hago? Y espero que no se malinterprete lo que voy a decir. Por ejemplo, yo he podido estar con una persona que está gravísima y hablar con sus parientes que están destrozados y tener que sentir todo su dolor y compadecerme de ellos y estar ahí con ellos. Pero terminó el momento, yo salí del hospital, yo trataba de estar como nuevo, no sé si me entienden. O sea, no me llevaba el problema, no me llevaba el dolor conmigo. Porque si yo hacía eso, me iba a terminar haciendo daño. Entonces, algo que uno tiene que tratar de hacer es un poquito, no sé si me entienden, tener compasión, pero tampoco volverse uno parte del problema, ¿no? Volverse uno una víctima más, ¿no? Es como el médico, ¿no? Un médico puede atender a 10 pacientes. Atiende a uno, le da lo mejor que puede, se nota en la historia y chau. No sé si me entienden. Y a ver al otro. El médico no se puede quedar pensando en todos los pacientes porque si no el médico no va a dormir en su casa. Si va a estar pensando, uy, si este paciente se empeora, uy, si no sigue bien el tratamiento, uy, si me he equivocado, y ahora qué va a hacer de su esposa, y ese señor es joven, de él dependen sus hijos. ¿Me entienden? O sea, uno tiene que saber dejar las cosas, descansar en el Señor. Hice lo mejor que pude, he orado por estas personas, ahí queda, guardadito. Señor, tú hazte cargo, porque yo no puedo llevar esta carga sobre mí. No sé si hasta acá hay algún comentario de todo esto de síndrome de burnout y este primer punto que hemos visto de descansar en el Señor. Fernandito, sí, justo yo podría decirte que justo este síndrome, como ya más adelante lo vas a hablar también, ¿no? O sea, para evitar es bastante, nos dice orar al Señor, ¿no? Hay que estar siempre agarrados de Dios, pero también, aparte de eso, no debemos cargarnos, o sea, todo lo que nos van contando en la consejería, lo que nos van dando, eso debemos ponerlos en manos de Dios, no ponernos para nosotros mismos, porque cuando nosotros mismos lo asimilamos, nos cargamos y llegamos cargados a casa, llegamos cargados con la familia, entonces ahí es donde nosotros empezamos a sentir este síndrome, ¿no? Por eso es que nos dicen que no debemos cargarnos, al contrario, debemos ponerlos todo en manos de Dios, y ese es justo nuestros tiempos de oración, en la cual le damos esa carga al Señor, ¿no? Debemos ponerle esa carga al Señor. Y de esa manera ya nosotros nos empezamos a descansar. Y eso es lo que hacen en sí muchos psicólogos, ya que también son cristianos, así en la iglesia, ellos también siempre nos aconsejan, ¿no? Siempre reciben todo, pero después de ahí ellos lo pasan al Señor, o sea, descargan a través de la oración, ¿no? Lo descargan al Señor y de esa manera se descargan ellos también. Entonces, eso es lo que debemos hacer nosotros, porque si nos cargamos, ahí es donde no salimos de este síndrome. Ese es Fernandito. ¿Alguien más, hermanos? Sí, hermano, quería comentar, ¿no? Lo que pasa es que si nosotros llevamos el problema, va a llegar un momento en que lo vamos a querer resolver nosotros y podemos hacer más daño, ¿no? A lo mejor Dios, tenemos que estar bien dependientes del Espíritu Santo para ver qué es lo que Dios va a hacer, ¿no? Porque si hacemos en nuestras fuerzas, lo más probable es que lo hagamos mal, ¿no? O sea, si nos llevamos el problema y nos cargamos y queremos nosotros hacer cosas para resolverlo, a veces podemos fallar más bien, ¿no? Entonces hay que tener bastante dependencia del Espíritu, pues, ¿no? Para ver, no esperar, como se dice, para ver que el Señor qué va a hacer con eso, porque Él es todopoderoso para resolver los problemas, ¿no? Sí. ¿Alguien más, hermanos? No, con el hermano, como dice bien el hermano Roberto, tiene totalmente la razón. Es una dependencia total del Espíritu Santo porque es una carga muy fuerte. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con gente que estaba en la droga, en San Pedro, y de verdad que era muy fuerte la carga emocional y a veces uno como que se identifica con ellos también y es ahí donde a veces le quitas la postura al Espíritu Santo y quieres ser tú la solución
bien claro lo dice el hermano, es una dependencia total, total del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no va delante de nosotros, esa obra es muerta, esa obra termina mal. Por eso que es muy importante que nosotros tengamos los frutos del Espíritu Santo para poder nosotros saber en qué momento actuar, cómo resolverlo, todo guiado por el Espíritu Santo. Si no, terminamos mal, como dice usted en ese venado. Es todo, hermano. Muy bien, hermanita. Hermano Fernando, debemos reconocer en todo momento que nosotros no somos Dios y que Dios es el único que va a resolver. Podemos escuchar los problemas, podemos hasta cierto punto dar consuelo al que está triste, ¿no? Pero no querer, o sea, no querer que nosotros vamos a solucionar, no. Es Dios el que lo va a hacer. O sea, a veces decimos, no, ¿cómo hago? ¿Cómo esto? Pero no, o sea, ¿qué estamos haciendo? O sea, nosotros no somos Dios. Dios es el único que va a solucionar los problemas de los demás y aún los de nosotros. Por eso es que debemos de pedir siempre dependencia de Dios. Amén, hermana. Sí, este problema empezó también en personas, en grupos que trabajaban con gente, empezó en el siglo XX, porque en el siglo XX se empezó a exigir más. Por ejemplo, los médicos, no sé si ustedes saben que cuando un médico trabaja en una clínica o en un policlínico, le ponen una cuota, ¿no? Le dicen, ah, ya, tú vas a trabajar por decir algo, de 3 a 6, te toca hoy día. Tienes que atender a 15 pacientes. Entonces le ponen una cuota al médico, ¿no? Le dicen, estos 15 pacientes y esperamos buenos resultados porque si no se pone en compromiso la fama de la clínica. Entonces ya empieza la presión, ¿no? Las enfermeras igual, ¿no? Antes de repente una enfermera tenía que ver a 5 pacientes, ahora se le dice vas a hacerte cargo de 8 pacientes, ¿no? Entonces la enfermera está que corre, ¿no? Y se le exigen resultados. El psicólogo igual, hay una exigencia. En todas las carreras, maestros, ha empezado a haber exigencia. Los pastores y los consejeros, muchas veces la exigencia es autoimpuesta. ¿Por qué? Porque queremos hacer el bien, porque queremos, a veces también es por el ego, ¿no? Porque quiero que mi iglesia sea la más grande, porque quiero que mi célula sea la más grande, porque quiero que los hermanos estén contentos conmigo, también a veces es por el ego, ¿no? Pero esta exigencia muchas veces termina desatando estos problemas. Lo mejor es descansar en el Señor, como están diciendo la mayoría de ustedes, ¿no? Reposar en el Señor y apoyarnos en Él, que Él es el que al final tiene cuidado de su obra. Bien, vamos a continuar y vamos a ver entonces qué hacer como consejeros para cuidarnos. Primero dice, necesitamos tiempo a solas. A veces, hermanos, nosotros nos sentimos un poco culpables cuando descansamos. Yo les comenté lo que dijo el hermano Pablo respecto a que él salía a caminar, o no les comenté eso. No nos comentó. Ya. Una vez escuché una prédica del hermano Pablo, y el hermano Pablo comentó que él todos los días salía a caminar con su señora, muchísimo tiempo. Y él dice que habían hermanos que le decían, Pablito, pero qué tanta caminata, le decían, acuérdate que el ejercicio corporal para poco aprovecha, le decían, ¿no? Ustedes saben ese pasaje que está en Primera de Timoteo, ¿no? Entonces, el hermano Pablo decía, ¿no? Que esas caminatas le ayudaban a estar físicamente bien, a estar más sano, y le ayudaban también a estar más relajado. Y era un tiempo con su esposa que le ayudaba a mejorar la relación con su esposa. Él decía, cuando dio este mensaje, ¿no? Él decía, yo tengo, no me acuerdo cuánto era, pero tenía más de 80 años en ese momento, y él decía, yo tengo tal edad, y sin embargo, puedo estar aquí parado, hablándoles durante una hora, tranquilo, mi mente está en su sitio. En cambio, conozco consiervos que nunca se tomaron tiempo para descansar, para caminar, para cuidar su cuerpo, para cuidar su salud emocional,
y han fallecido a los 60 y tantos años, o a los 70 ya se les ve unos ancianos decrépitos que no dan para más. Entonces, él decía, ¿no? Cuidemos nuestra salud, cuidemos nuestro cuerpo, pero también le veo una aplicación a esto, ¿no? Saber descansar, saber reposar, no sentirnos culpables cuando a veces nos ponemos a ver un programa que nos gusta, salimos un rato de repente al cine o a dar una vuelta, no llegar a ese extremo que a veces han pasado algunos por querer ser demasiado santos, ¿no? Por querer ser demasiado cristianos, ¿no? Saber también reposar, saber cuidarse, ¿no? Entonces necesitamos tiempo a solas, necesitamos poder estar tranquilos, leyendo un libro, haciendo lo que nos gusta y no sentirnos culpables en esto. Esto se aplica de igual manera a los padres, a cualquier persona, ¿no? Se aplica esto. Segundo, necesitamos compartir responsabilidades. Este punto y el tercero están relacionados. Primero que nada, pensemos en lo de compartir responsabilidades. Hay veces que yo no puedo todo. Entonces, yo siempre les digo a los hermanos del Ministerio de Guías, ¿no? Hermanos, si van a estar ocupados, no se preocupen, este tiempo no hagan llamadas, porque no, tampoco esto se trata pues de una presión, ¿no? Si no puede, no se preocupe, dígame que no puede y la próxima semana. Ya han habido hermanos que varias veces me han dicho, hermano, esta semana no, por favor, ya la próxima, y no hay ningún problema, ¿no? Hay otros que lo pueden hacer. Tenemos que saber compartir una responsabilidad, ¿no? Tenemos que saber delegar. Y el delegar es muy valioso porque yo hablaba hace poco con un hermano que iba a otra iglesia, una iglesia conocida. Y bueno, nos pusimos a hablar de la iglesia y me dijo, y le digo, y bueno, él me hizo un comentario, ¿no? Acerca de que los pastores actuales de esa iglesia no son tan buenos como antes. Y él me hizo un comentario, me dijo, un problema que ha habido es que el pastor no ha sabido formar a los que lo iban a reemplazar. Yo no quisiera, hermanos, que se me vea como un sobón de la alianza, porque no lo soy. Ha habido veces que me he acercado al pastor César y le he dicho, pastor César, esto no me parece, o esto no me parece, porque, bueno, el pastor César, hemos sido cercanos mucho tiempo, ¿no? Pero algo que veo bueno en nuestra iglesia es que nuestra iglesia siempre ha sabido formar otras personas, ¿no? Por ejemplo, no sé si se acuerdan ese periodo, creo que fue el año, bueno, no me acuerdo el año, pero hubo un par de años que el pastor Chávez se fue de viaje, se fue al extranjero, no sé si se acuerdan. Más o menos fue por el año 2003, por ahí. El pastor Chávez estuvo 2 años de viaje y la iglesia siguió caminando como si nada. El pastor César no es el hombre orquesta, no sé si se dan cuenta. Muchas veces vamos un miércoles y ¿quiénes están? Está el pastor Calderón, está el pastor Chávez hijo, está el pastor Bustamante, está nuestro pastor Mondragón, ¿no es cierto? O sea, han sabido formar personas que vayan asumiendo responsabilidades. Entonces, si el pastor se enferma, la iglesia no se cae. Pero hay otras iglesias que lamentablemente el pastor es todo, ¿no? Y hay otras células donde el líder de célula es todo, y el líder de célula desaparece y la célula se desbanda. Entonces tenemos que saber compartir responsabilidades. Y esto es muy importante en BTS de hermanos, porque no todos son gente de experiencia. Entonces, algo que me parece muy importante sería que aquellos como ustedes, la mayoría de ustedes, ¿no? Porque acá hay algunos expertos también que tienen mucha más experiencia, pero algunos de ustedes que están empezando sean asumidos o sean guiados por otros hermanos para ser formados como futuros consejeros. Y también ustedes, el día que tengan una consejería, que vayan formando a otros, ¿no? Que vayamos delegando. Yo les decía ahorita por ejemplo, perdonen, cuando yo era líder de célula, yo siempre formé a 2 hermanos, ¿no? A la hermana Iliana y al hermano Manuel. Ellos fueron los 2 que si yo no estaba, ellos asumían.
y nunca hubo problemas por eso, porque estaban preparados, ¿no? Siempre les di oportunidades, entonces la cosa caminó. Ahorita en lo que tengo de guías, quiero hablar con Juan Carlos apenas lo vea, porque quiero que él vaya asumiendo lo que es la coordinación con el grupo de guías, porque a veces por motivos de salud, por A o B, yo no puedo, entonces el trabajo se retrasa. Es importante compartir responsabilidades. ¿Quiénes vimos en la Biblia compartir responsabilidades? Por ejemplo, ¿quiénes no andaban solos en la Biblia? ¿Pueden mencionar algunos? ¿No se escucha, hermana Carmencita? Pablo andaba con Timoteo. Pablo andaba con Timoteo, muy bien. Moisés, Con Josué, Elías, con Eliseo, Eliseo, tenía su siervo, no sé si se acuerdan, que siempre lo acompañaba. Su siervo se llamaba Jesse. Y así podemos ver nombres, ¿no? Bernabé, ¿con quién andaba? Marcos, Y con Pablo también antes. Sí, muy bien, con Marcos y con Pablo, muy bien. Cuando Pablo todavía estaba entrando recién al ministerio, ¿no? Pablo con Timoteo, Pablo con Silas, Pablo con Gallo, Pablo con Crispo. Si vemos a Pablo, tenía varias personas alrededor, y eso se nota en las introducciones a las epístolas. O sea, ustedes ven, ¿no? Pablo y el hermano Timoteo a la iglesia tal, ¿no? O sea, siempre Pablo se presenta con alguien más, ¿no? Entonces, y el Señor tuvo sus 12 apóstoles, ¿no? Muchas veces el Señor, ¿qué hacía? El Señor no iba a predicar, el Señor, ¿qué hacía? Los mandaba a los 12, ¿no? Que vayan, ¿no? O los mandaba a los 70, no sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan cuando el Señor mandó a los 70 de dos en dos? ¿Alguien se acuerda? Nadie se acuerda. Bueno, ya, pero sí pasó, hermanos. El Señor mandó a los 70 a predicar de dos en dos, y él podía descansar en ese tiempo, ¿no? Y él estaba formando a los que después serían los que, después de su partida del Señor, ellos harían crecer a la iglesia, ¿no? Muy bien. Tercero, relacionado con esto, necesitamos apoyo de otros. Muchas veces, hermanos, existe la terrible costumbre de presentarse uno mismo como autosuficiente. Algo que a veces a mí me enfermaba en una empresa donde yo trabajaba era que tú le preguntabas a alguien: oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, tranquilo. Esa era la respuesta estándar, hermanos. Yo decía, esta gente nunca tiene problemas, todo les va perfecto, o sea, toda la vida están bien. Y era una careta, ¿no? Una careta, presentar una imagen de autosuficiencia, de éxito, de que todo me va bien. Y esto en el ministerio tiene un problema, porque a veces en la vida cristiana nos vienen tentaciones, nos vienen cansancios, y necesitamos el apoyo de otros. Bueno, hermanos, yo dije que había que necesitar descansar y no les estoy haciendo descansar. Vamos a tomar unos minutos de receso, ¿les parece? Hasta las 5:26, y ahí retomamos. ¿Está bien? Nadie me contesta de nuevo, no sé si mi parlante está malogrado. Está bien, hermano. Está bien, está bien. Está bien, hermano. Está bien, hermano. En 5 minutos nos vemos, hermanitos. Está bien, Está bien. hermano, sí. Gracias. Break. Ahorita te voy a traer.
trae su sandalia ahorita. Un pie que la cala. Este hermano Salvador, que está reemplazando al otro. Pero habla muy bien. No, él es el encargado del taller. Hablando de toda. Muy bien, hermanos, vamos retomando. Amén, hermano. Bien, decíamos que necesitamos el apoyo de otros creyentes.
y decíamos que a veces proyectamos una imagen de autosuficiencia, de que siempre estamos bien. Debemos de tener cuidado con esto, hermanos. Siempre procurar tener una persona de confianza con la cual hablemos, a la cual le contemos cómo estamos, que sepa de nuestra vida, ¿no? Que sepa de nuestras tentaciones, de nuestras luchas, de nuestras tristezas. Esto es importante, ¿no? Porque necesitamos tener con quién desahogarnos en nuestros problemas. No acostumbrarnos a estar solos, ¿no? A que nuestra vida en el fondo no la conoce nadie, ¿no? Cuando nosotros vemos la Biblia es un libro muy sincero, ¿no? Muy franco. O sea, la Biblia nos muestra a Pedro negando a Jesús, nos muestra a David adulterando, nos muestra a los discípulos huyendo y abandonando al Señor, nos muestra, qué sé yo, a Elías deprimido, nos muestra a Saúl cómo se aparta de Dios, nos muestra a Salomón con sus tonterías de las 1000 mujeres, ¿no? Tal vez si nosotros hubiéramos escrito la Biblia hubiéramos dicho, no, esto hay que esconderlo, porque mira, si la gente lee que Salomón tuvo 1000 mujeres y que Salomón se metía con mujeres incluso que no eran del pueblo de Dios, eso va a ser tropiezo para la gente y después la gente no va a querer leer Proverbios. Entonces mejor hay que esconderlo esto. No hay que poner eso de David, porque después la gente va a decir que era un hipócrita y le va a hacer tropiezo y no van a creer en los salmos. Hermanos, la Biblia es sincera, la Biblia es franca. Nosotros, en cambio, nos hemos acostumbrado a presentar una careta de perfectos. Y esto ha traído muchos problemas. Por eso a veces nos hemos dado con grandes sorpresas de hermanos que los teníamos en un pedestal y que después hemos visto cómo se han derrumbado. En cambio, cuando tenemos gente de confianza a la cual le podemos contar lo que pasamos, nuestras luchas, nuestras tentaciones, nuestros desánimos, eso nos ayuda muchísimo, queridos hermanos. Es muy, muy valioso tener hermanos cerca con los cuales podemos hablar. Es muy importante. El Señor mismo, cuando estaba en Getsemaní, el Señor se quebrantó, no sé si se acuerdan, ¿no? Que Él se puso a clamar, a rogar para que no tuviera que beber esa copa. Y el Señor llamó a sus 3 más cercanos, ¿no? A Pedro, a Jacobo y a Juan para que estén con Él, ¿no? Porque Él necesitaba esa compañía en ese momento difícil. Eso lo tenemos que aprender, hermanos. No sé si algún comentario de esto. Bien, y el último punto es el que mencionó, no me acuerdo quién, creo que fue la hermana Carmencita o la hermana Giovanna, el tema de la oración, ¿no? Descansar en el Señor, ¿no es cierto? Descansar en el Señor en todo lo que hacemos, en todas nuestras necesidades económicas, etcétera, ¿no? Y en todo lo que es de nuestro ministerio, descansar en el Señor, para no cargarnos, para no hacernos daño. Eso quita mucho el agotamiento, ¿no? a nuestra vida cuando descansamos en el Señor. La diferencia con el médico, la diferencia con la enfermera, la diferencia con el psicólogo, la diferencia con la asistenta social, con el maestro, es que nosotros tenemos un Señor que nos ayuda en nuestra obra. Es él fundamentalmente el que hace la obra. Nosotros somos solamente instrumentos nada más. Entonces descansemos en Él. Muy bien, ¿hasta acá algún comentario? De mi parte no, hermano. Peligros para los consejeros cristianos. Muy bien. Primer peligro, exceso de confianza en la información presentada por una de las partes. Acá dice panes, debe decir partes. Tengamos mucho cuidado con esto, hermanos. Siempre hay que indagar, hay que ver bien las cosas, porque a veces la gente nos cuenta cuentos, y eso desgraciadamente en nuestro país es muy común. Tenemos que reconocer que en el Perú hay una crisis de honestidad. Muchas veces, desgraciadamente, las personas no son honestas. Entonces tenemos que estar muy alertas con eso.
sobre todo cuando tenemos la posibilidad de hablar con la otra parte, hacerlo también, ¿no? Hablar con la otra parte, no ir ya con un juicio establecido porque hemos hablado con una de las partes. En especial en consejería matrimonial. A veces también no solo es que una persona mienta, sino que a veces una persona tiene un punto de vista de las cosas, ¿no? Y a veces cuando escuchamos el otro punto de vista, complementamos y nos damos cuenta. Hace muchos años, yo estuve enamorado con una hermana de la iglesia Emanuel. Y un día tuvimos un problema por un asunto. Entonces, yo me molesté mucho, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? Quiero pensar, quiero estar tranquilo. Ya nos vemos el lunes, ¿no? Era un viernes cuando pasó este problema. Entonces, ella se puso muy triste, ¿no? Y empezó a llorar, se puso mal. Y justo van a visitarla a sus dos amigas. Y a sus dos amigas yo no les caía mucho, porque antes que yo esté con ella, las tres paraban de arriba abajo. Desde que apareció Fernando, ya ella había desaparecido un poco. Entonces las tres amigas metieron candela y le dijeron, esto no puede ser, qué barbaridad, Fernando está muy mal, ¿cómo va a tomar esa actitud contigo por una cosa de nada? Vamos a hablar con el pastor. Y sacaron cita con un pastor de Manuel, un pastor a quien respeto muchísimo. Él es un pastor muy conocido a nivel nacional. No es el pastor Lai, es otro pastor. Ahorita él está bueno, tiene su propia iglesia en La Molina, ya no está en Emanuel. Y bueno, fueron a hablar con el pastor y el pastor escuchó y le dijo, hijita, si este hombre te va a tratar así ahora, ¿cómo te tratará después? Lo mejor que puedes hacer, termina con él. Entonces yo el lunes me aparezco de lo más campante, ¿no? Ya más tranquilo, con la cabeza más fría, para visitar a mi enamorada, y mi enamorada me dice, el pastor me ha dicho que termine contigo. Y yo me quedo, ¿qué cosa? ¿Qué pasó acá, no? Fue un shock para mí, ¿no? Y le digo, pero no puede ser, pero ¿por qué no? Si el pastor me ha dicho que está mal lo que tú has hecho, pero ¿cómo? Le digo. Entonces, le dije, quiero hablar con el pastor, ¿no? Y ella me dijo, ya le voy a decir. Bueno, me sacaron una cita dentro de unos días, ¿no? Y yo fui, ¿no? Y el pastor me recibió todo molesto. Bueno, el pastor había dicho, pues, que yo era muy abusivo con ella, ¿no? Que yo me estaba portando mal con ella. Entonces el pastor me recibió seriazo. Y yo empecé a hablarle todo, ¿no? Ni siquiera me miró, me dio la mano hacia medias, todo, muy molesto el pastor, ¿no? Y empezamos a hablar, empecé a hablar, explicarle todo lo que había pasado. Y en cierto momento el pastor que estaba, mientras yo hablaba, él estaba revisando papeles, firmando hojas, ¿no? Como que no me estaba haciendo caso. En cierto momento levanta la cabeza y le dice, fulana, le dice, ¿es verdad lo que, bueno, puedo decir su nombre porque ella no está en la alianza? Milagros le dice, ¿es verdad lo que está diciendo Fernando? Y ella agarra y asiente, ¿no? Sí, pastor, dice, ¿no? Y ya el hombre agarró y empezó a mirarme, ¿no? Entonces yo le seguí contando, le seguí explicando, y él me miraba con atención, empezó a hacer algunas preguntas, y llegó un momento en el cual agarró y dijo, no, Fernando, en primer lugar, te quiero pedir perdón, me dijo, porque yo he hecho mal. Yo creí todo lo que me dijo Milagros y sus amigas, y yo cometí el error de creer todo sin escucharte a ti. Y ahora que te escucho, me doy cuenta que Milagros y sus amigas sí me habían contado la verdad, pero con un sesgo. Y ahora que tú me has mostrado la otra parte, ahora entiendo, me dice. Así es que en primer lugar, disculpa, me dijo. Y bueno, a mí me pareció muy valioso esa humildad del pastor, ¿no? De ser capaz de reconocer un error, ¿no? Nos dijo que no había ningún problema, que podíamos continuar, y al final las que terminaron sancionadas fueron las amigas, ¿no? Porque el pastor las llamó, las cuadró, les dijo que otra vez no vengan a meter cizaña en problemas, ¿no? Y bueno, la cosa, gracias a Dios, se arregló, ¿no? Pero hasta un pastor puede cometer ese error, ¿no? Escuchar un lado y no escuchar el otro. Tenemos que escuchar siempre, hermanos, los dos lados,
en la medida de lo posible, hacer preguntas, indagar, ver, no creer todo lo que se nos dice. Siguiente punto, siguiente problema o riesgo en la consejería, adelantarse a sacar conclusiones. Doctor, siento malestar estomacal, tengo acidez y a veces, mire, lo que va a hacer es toma su bismutol todos los días después de las comidas. Tómelo por 2 semanas y vamos a ver cómo va. Con eso va a estar mejor. Chao. Ese doctor, ¿qué estaría haciendo? Ese doctor estaría apresurándose o adelantándose a sacar conclusiones, lo que vemos en el texto, ¿no? Nosotros, hermanos, tenemos que escuchar y escarbar antes de sacar una conclusión. A veces la tentación es rápido, ¿no? Ah, ya sé lo que tienes un problema espiritual. Ah, ya sé lo que tienes, no estás orando, no estás leyendo la Biblia. Ah, estás amargado con tu esposa. O sea, rápidos queremos ser. No, no hagamos eso. Seamos cuidadosos para sacar una conclusión correcta. Está relacionado un poquito con el punto anterior. No seamos demasiado veloces, ¿no? Tenemos que entender bien lo que está sucediendo. ¿Hasta aquí algo, hermanos? ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, pastor. Yo quería comentarle de que a ¿Nadie? veces sucede... Bien. Sí. Tercer punto. Poner demasiado énfasis en la confrontación. Eso, bueno, ya lo hablamos hace un rato, ¿se acuerdan? O sea, ser claros, pero no ser agresivos, ¿no? Ser amables, pero tampoco dejar de confrontar cuando es necesario. O sea, la confrontación es importante, pero hay que saber utilizarla, ¿no? Y no siempre hay que confrontar, ¿no? Porque hay personas que a veces vienen con mansedumbre, con una actitud dispuesta y prácticamente vienen, hermano, ayúdeme para saber qué hacer, ¿no? Entonces, un caso así no hay que confrontar, ¿no? Pero hay veces que sí, que hay que decir, esto está mal, ¿no? Esto no puede ser. Pero hay que decirlo con maneras, de la manera correcta. Siguiente punto, involucrarse demasiado. Como decíamos, una cosa es ser compasivo y ser sensible frente a lo que está sucediendo con la otra persona, y otra cosa es ya comprometernos de tal manera que emocionalmente nos estamos desgastando en la consejería. Hay que tener un equilibrio, no dejar que nos dañemos. Siguiente. Intimidad con el sexo opuesto. Esto es muy delicado. Esto es muy, muy delicado y siempre tenemos que tener mucha prudencia al respecto, hermanos. Sobre todo en estos días. Porque en estos días, ustedes saben, y quienes más están sujetos a acusaciones son los varones, porque en este tiempo basta que una mujer diga, uy, el hermano fulano me hizo insinuaciones o me tocó de una manera que me incomodó y ya estamos en problemas. Ya. Hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿no? También existe el riesgo de que surja una atracción, ¿no? Surja una confusión en alguna de las partes, ¿no? Sobre todo en la parte aconsejada, ¿no? A veces la parte aconsejada empieza a mirar al consejero con otros ojos, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? Cuando una chica aconseja, o cuando una mujer aconseja a un hombre, o cuando un hombre aconseja a una mujer. Mucho cuidado porque pueden venir muchas confusiones. En el campo, sé que en Estados Unidos es un delito, por ejemplo, que un psicólogo se involucre con una paciente, ¿no? Claro, acá no estamos en eso, pero debemos de tener mucho cuidado, saber diferenciar las cosas, ¿no? Y si vemos que algo está surgiendo, mejor mandar a la persona con otra persona, porque ya notamos algo raro, ¿no? Lo mismo ocurre cuando la persona, como decíamos hace un rato, empieza a depender de nosotros, ¿no? Nos manda mensajes a cada rato, siempre nos busca, nos llama, o sea, ya como que fuéramos su muleta, ¿no? Que sin nosotros no puede caminar. Hay que tener cuidado también en el lugar donde se realiza la consejería.
siempre buscar un lugar público, un lugar donde haya gente que pueda ver, ¿no? No sé si ustedes han visto, las oficinas pastorales todas tienen ventanas, ¿no? Y esto no es casualidad, o sea, esto es para que justamente nadie pueda decir, ah, estábamos ahí, el pastor de repente se me acercó y me abrazó, ¿no? ¿Por qué? Porque al haber ventanas, todo el mundo sabe que no se pueden dar cosas indebidas, ¿no?, en ese ambiente. No sé si respecto a estas últimas cosas hay algún comentario. Pastor, hermano, perdón. Perdón. Claro, pero acá lo más recomendable no sería, por decirte, que cuando se va a hacer consejería a una, ¿cómo se llama? A una dama, a una hermana, sea la hermana, una hermana quien le haga la consejería, y en el caso del varón, un varón, incluso en las células, ¿no? En nuestra célula, por ejemplo, nosotros cuando tenemos un caso así, si es una hermana la que está pidiendo consejería, o vamos los dos, o va mi esposa, pues, ¿no? Y cuando son las dos personas del matrimonio que quiere, vamos los dos, ¿no? Porque usted dice, no es fácil caer, o que te digan algo, ¿no? No es conveniente muchas veces, ¿no?, que un varón le dé consejería a una hermana, ¿no? Lo he visto en las células y siempre ha sido la recomendación que nos han dado, ¿no? Aunque hay casos que son un poquito inevitables, ¿no? Por ejemplo, todos nuestros pastores, por ser pastores, están obligados a dar atención a las damas que se les acercan de nuestra iglesia, ¿no? Entonces, en esos casos es inevitable, ¿no? Y lo que se trata de hacer es poner ciertos mitigantes, ¿no? Por ejemplo, se limita la duración de la consejería, 45 minutos, se hace en un lugar donde que se puede ver de fuera, ¿no? Todas estas cosas que hablamos, ¿no? A veces también, hermano Roberto, es muy correcto lo que usted dice en principio. Evitar, ¿no? Evitar. Pero hay casos en los cuales se acerca uno a una persona y le dice, hermano, quiero conversar con usted, ¿no? Porque por A o B de repente lo han visto usted y han visto, creo que este hermano me va a entender, ¿no? Entonces no es fácil decirle a la persona, hermana, mejor vaya a conversar con fulana de tal, ¿no? Porque de repente con fulana de tal no tiene la más mínima confianza, ¿no? ¿Me hago entender? Entonces a veces tenemos que atender, pero manteniendo toda la prudencia del caso, ¿no? Y claro, si ya vemos que la consejería va para varias sesiones, procurar delegarlo, ¿no? Pero algo que me he dado cuenta en estos años es que no siempre es fácil delegarlo. En un contexto de matrimonios es más fácil porque, bueno, voy con mi esposa, ¿no? Como usted dice, ¿no? Pero en un contexto de gente soltera o gente viuda o gente que por A o B la pareja no puede asistir, es más complicado, ¿no? Nosotros vemos que eso sucede a diferentes niveles. Pero sí, lo más prudente sería hacer lo que usted dice, hermano. Si se puede lograr eso, que siempre las consejerías de varones sean con varones y las de damas sean con damas, es lo ideal. Ahora, yo por ejemplo les conté, ¿no?, que en mi célula yo tenía una hermana, Iliana, que era mi brazo derecho, ¿no? Entonces, claro, yo trataba de pasar Liliana, pero habían casos en los cuales la persona quería hablar conmigo porque sabían que yo tenía más experiencia con Liliana, ¿no? Entonces, ¿qué podía hacer? No le atendía al principio y luego ya cuando la cosa estaba encaminada se la pasaba a Liliana, ¿no? Pero es un tema que no siempre se puede evitar, hermano. Pero sí podemos mitigar los riesgos, ¿no? Tener cuidado. No sé si algún comentario más. Hermano Fernando, una consulta, Rubén. Digamos, cuando, por ejemplo, en una consejería también va, digamos, una persona necesita no solamente de consejería, sino también de una necesidad económica. ¿Y qué pasa? Que a veces uno dice, bueno, está bien, lo voy a ayudar, ¿no? Y bueno, pues le provee la ayuda económica también.
pero a veces esto se convierte en cada vez que se da la consejería, que viene con el problema de la necesidad económica, porque también se hace dependiente de ello, ¿no? Bueno, a mí ya me ocurrió hace muchos años, ¿no? Una persona así, entonces, ¿cómo digamos, manejar este punto, ¿no? Sí, hermano Rubén, buenas tardes. Es un caso, es una particularidad de nuestro país, ¿no? O sea, nosotros debemos de ser conscientes que hay dos crisis en nuestro país, ¿no? Una es la crisis de la honestidad. La gente dice cosas que no son, y eso lo vemos a todo nivel, ¿no? O sea, los candidatos al Congreso, por ejemplo, cuántas veces no se han encontrado documentos fraguados, cosas así. Pero eso es algo que se nota en todas partes, ¿no? La gente a veces dice puro floro, es eso, ¿no? O sea, nos están engañando. Pero el otro tema es el tema de lo que se llama la viveza criolla, ¿no? La viveza criolla es algo muy extendido en nuestro país y lamentablemente la gente utiliza el ámbito cristiano para estafar, ¿no? Yo me acuerdo bueno, lo voy a mencionar porque no es hablar nada malo de ella, la esposa del pastor Alves, una excelente hermana, ¿no? Una hermana muy buena, ¿no? Una persona que era de la iglesia le estafó, o sea, le pidió por favor que le ayude, le dijo, no, mira, tengo que pedirme un préstamo y le dijo, pero me piden un aval. Entonces, la hermana, con todo buen corazón, le firmó el aval, ¿no? Al final la hermana terminó pagando toda la deuda. Entonces, en su buen corazón le terminaron haciendo pagar una monstruosidad, y cuando la hermana fue a hablar con la otra hermana le dijo, ¿qué quieres que haga? Pues no tengo, ¿no? Claro, no tengo, pero tampoco le dio todo lo que había comprado, ¿no? Había comprado cocina, refrigerador, no sé cuánta cosa, todo lo que era línea blanca había llenado su casa, nuevecita. ¿Quién lo tuvo que pagar? La hermana, ¿no? Entonces, estas cosas suceden, ¿no? La gente se aprovecha, dice, el hermano tal quiere ayudar a su prójimo. Bueno, pues, ¿no? Llegó la hora, ¿no? Debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Nunca de repente dar de notar lo que tenemos, ¿no? Y si vamos a apoyar a alguien, hacerlo con cuidado, ¿no? También una cosa que yo hago es, yo averiguo quién es la persona, ¿no? Si yo no la conozco, yo averiguo con su pastor, con su líder de célula, antes de darle una ayuda. Si me dicen, esta persona tiene buen testimonio, es conocida, allá, perfecto. Y también lo hago saber a su líder, ¿no? ¿Para qué? Porque siempre es bueno que haya alguien que sepa las ayudas que está recibiendo esta persona. Hubo un caso en una de las zonas de nuestra iglesia de un hermanito que estaba a punto de ser nombrado líder LAP. No sé si se acuerdan, bueno, últimamente ya no escucho mucho de lo de LAP, pero antes en un momento sí se hablaba bastante de LAP, no sé si se acuerdan. LAP era líder de apoyo pastoral. Este hermanito estaba ya por ser nombrado líder LAP y se descubrió algo. Había estado pidiendo plata prestada a un hermano y a otro, él y su esposa. Y un buen día, ¿qué hicieron los dos? Se desaparecieron. Se descubrió que le debían como a 20 hermanos de la iglesia. Y bueno, a veces hay que saber decir que no, hermano. A veces hay que saber decir que no. Una hermana me suplicó una vez, ¿no?, que le ayude con un dinero, y yo le dije que no podía, ¿no? Y ella me insistió, bueno, ella estaba en una situación muy difícil, pero ya algo me tincaba, ¿no? Ella estaba en una situación muy difícil, estaba embarazada de un niño, tenía un niño pequeño y su esposo estaba preso. Entonces, al final acepté ayudarla, pero después de eso ahí quedó la amistad. Nunca más la hermana me ha llamado, nunca me ha escrito para pedirme disculpas, todo quedó ahí, ¿no? El esposo ya está libre hace años, está trabajando, y yo todavía le dije, ¿no? Hermana, ahorita estoy mal económicamente, ¿no? Estoy en un mal momento, y ella me suplicó, me rogó, me trabajó el sentimiento, y bueno, a veces el espíritu le muestra a uno, no, en este caso no, ¿no?
pero yo decía, bueno, esposo preso, hijo chiquito, embarazada, ya bueno, le mandé la mitad de lo que me pidió, ¿no? Pero hasta nunca, ¿no? Nunca más me volví a llamar la hermana, se desapareció por completo, ¿no? Entonces, hermano Rubén, sería saber decir que no a veces, ¿no? Y no poner tan fácil el dar ayudas, ¿no? O sea, nos piden una ayuda, darle un poco de larga, salvo que veamos que hay una urgencia, ¿no? O salvo que conozcamos bien a la persona y sabemos que tiene buen testimonio, que es una persona con buena fama cristiana, ¿no? Después tengamos mucho cuidado, mucho cuidado. Claro, si hay una emergencia puede ser, ¿no? Si hay una emergencia, no es algo tan grande, puede ser. No sé, hermano, si hay más comentarios al respecto, o hermano Rubén, si de repente no está de acuerdo con mi respuesta o quiere comentar algo más. No, totalmente de acuerdo, hermano, sino que a veces también, le explico, a veces cuando voy camino a la iglesia, hay personas que me abordan de pronto, pero como usted dice, ¿no? Hay un espíritu que me dice, no, y a veces mi hijita que está a mi lado me dice, papá, pero no será que estamos siendo muy, muy duros. Y yo digo, de todas maneras digo, hay que tener discernimiento. Pero de pronto me abordan camino a la iglesia y se nota la persona, pero como usted dice, siento ese espíritu que mejor corto en ese momento porque después si no me va a estar cargoseando, ¿no? Entonces, no es un momento adecuado, ¿no? Pero como le digo, sucede. Y a veces quizás digo, Señor, no será que esté siendo duro con, con la persona, pero como te dice, a veces hay que saber decir no alguna vez. ¿Cómo sabernos, hermanos, si estamos siendo duros o no? Yo creo que en la vida siempre hay ocasiones en las cuales podemos ayudar a personas. Entonces, si nosotros siempre ayudamos, si estamos apoyando con dinero o con bienes a personas que necesitan en forma relativamente continua, constante, nosotros sabemos que no tenemos un corazón duro. Ahora, si yo no ayudo y estoy que gasto la plata en lujos, en cosas, ¿no? Me gusta tener la ropa, el ropero lleno, el celular más bacán, etcétera, ¿no? Y, o sea, es decir, me doy mis buenos gustos, me doy mis gustos, pero no estoy ayudando a otros, ahí yo estoy en problemas, ¿no? Pero si yo estoy ayudando a otros, si cuando yo veo una necesidad, no veo tal persona está en una situación mala, ¿no? Y le ayudo, yo puedo estar con la conciencia tranquila cuando digo que no. Pero si examino mi vida y veo mi vida está llena de nos, nunca ayudo a nadie porque digo no me vayan a estafar, no vaya a ser mentira, no vaya a hacer esto, no vaya a hacer este otro, ahí sí estoy en problemas, ¿no? Siempre me acuerdo de ese pasaje de Cornelio, ¿no? Cuando el ángel se le aparece a Cornelio y le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido, a ver, déjenme ver, quiero decirlo tal cual, está en Hechos. Hechos 10 me parece que es. Creo que es con Cornelio, hermano. Sí, con Cornelio. Sí, Hechos 10:4. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Eso le dice el ángel a Cornelio. Y ahí es que el Señor manda a Pedro para que le predique. Entonces, es bien característico eso, ¿no? Tus oraciones y tus limosnas, ¿no? O sea, este hombre Cornelio tenía ese corazón de apoyar al necesitado, de apoyar a alguien cuando lo veía enfermo, cuando lo veía mal. Entonces, el Señor había visto eso, ¿no? Y un cristiano debe saber ser compasivo, pero también un cristiano no debe ser un poco, disculpen la palabra, sonso, ¿no? O sea, allá me pides, me exiges, me presionas, te doy, ¿no? No es así, ¿no? A veces el más pillo es el que más presiona, el más pillo es el que más te trabaja el sentimiento. A veces el que es más honesto como que tiene más vergüenza de pedir, pero porque no está acostumbrado a pedir. En cambio el sinvergüenza te presiona, ¿no? Y te persigue y te insiste y te hace sentir mal y te dice, ay, así te llamas cristiano, yo pensé que tú siendo cristiano me ibas a ayudar. Ya, va por ahí la cosa, ¿no?
Sí, Gracias, hermano. Está muy claro esto último que usted dice. ya, hermanitos. Y vamos terminando. Punto 6, fallas en la confidencialidad. Un consejero tiene que ser muy cuidadoso con los problemas o las cosas que les cuentan las personas. Nosotros debemos de saber ser una tumba, hermanos. Guardar lo que nos cuentan, tener mucho, mucho cuidado. Porque a veces, sin querer, podemos perder nuestra fama de personas que guardan los problemas. Un ministerio fuera de balance, bueno, esto ya lo hablamos un poco. Cuidar nuestro descanso, cuidar nuestra familia, cuidar nuestra salud, cuidar nuestra economía, o sea, ser equilibrados, ¿no? No tampoco a la gente me necesita, yo me descuido, ¿no? El Señor que nos enseñó, nos dijo, amarás a tu prójimo más que a ti mismo, ¿no es cierto? No, ¿qué dijo Roberto? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo a ti mismo? ¿Qué significa eso? Significa que no te vas a quitar algo para darle al otro, sino que tú vas a dar de tal manera que los dos estén bien. Significa que no vas a sacrificar a tu familia para ayudar a tu prójimo, sino que vas a tratar de, o sea, amarte a ti mismo como amas al otro, o amar al otro como te amas a ti mismo. No dice más, no dice, ya, yo me perjudico por su bienestar. No es eso. Es tener ese corazón de poder dar al otro, pero balanceando, ¿no? O sea, también yo me cuido, ¿no? Cuido al otro, pero también me cuido yo. No es que cuido al otro y no me cuido yo. No, no es un ministerio fuera de balance, es un ministerio balanceado. Y el último era, cuando encontramos un problema difícil o que consume demasiado tiempo, saber pasarlo a otro. Tenemos pastores titulares, bueno, un pastor titular, pero también tenemos varios pastores en la iglesia. Podemos referir a ellos personas o casos que son muy complicados para nosotros. A veces también hay personas en la iglesia que tienen fama de consejeros, entonces podemos pasarle a esas personas estos casos. Hay casos también que requieren ayuda profesional. Hay casos que necesitan un psicólogo o un psiquiatra. Lo único, procuremos buscar psicólogos o psiquiatras cristianos. Yo, por ejemplo, conozco un hermano, no sé si ustedes lo conocen, Jaime Valdivia. Jaime Valdivia ahorita es pastor de una iglesia y Jaime es psicólogo de profesión. Pero no es el único caso, ¿no? Hay muchos hermanos que son psicólogos y lamentablemente psiquiatras, y no conozco ninguno, psiquiatra cristiano, pero es muy valioso disponer de ese recurso, ¿no? Porque las personas necesitan a veces una ayuda que va más allá del terreno cristiano, ¿no? A veces, por ejemplo, como hablábamos la vez pasada, ¿no? Una persona que está pasando por una depresión muy grande necesita pastillas para poder dormir, necesita pastillas para poder superar su depresión, antidepresivos, ¿no? Yo vi en el caso de mi padre se puso mal de salud en septiembre del 2020, bueno, en agosto por ahí ya estaba poniéndose mal, y yo lo notaba muy, muy apagado. Y los médicos, uno de los médicos nos dio sertralina, ¿no? Que era un antidepresivo, y se lo empecé a dar y yo noté cómo mi papá mejoró, ¿no? La sertralina le hizo mucho bien en su ánimo, ¿no? Claro, la enfermedad siguió avanzando, pero en el aspecto de la depresión le ayudó mucho el antidepresivo. Todo esto, por supuesto, con prudencia, ¿no? Muy bien, hermanos. Finalmente, el gozo de la consejería cristiana. ¿Cuál es el gozo de la consejería cristiana? Saber que estamos agradando a nuestro Señor. Cuando el Señor resucitó, el Señor se encuentra con Pedro, quien le había negado hacía poco. Y el Señor le preguntó 3 veces, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro dio su respuesta, ¿no? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, ¿no? Y porque esa es la traducción más exacta, ¿no?
Algunos ponen, tú sabes, sí Señor, tú sabes que te amo, pero en realidad la respuesta es, en griego es fileo, ¿no? No es ágape, ¿no? El Señor le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me ágape? O sea, ¿me amas con el amor grande, perfecto? Y Pedro le contesta, Señor, tú sabes que te fileo, ¿no? O sea, que te quiero, ¿no? Que te quiero como a un amigo, ¿no? No se atrevía Pedro a decir, sí, Señor, tú sabes que te amo, ¿no? Con ese amor perfecto. ¿Y qué le contestaba el Señor a cada respuesta de Pedro? ¿Qué le decía? ¿Se acuerdan? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y el Señor decía algo más. Apacienta, Mis Mis ovejas. ovejas. apacienta mis corderos. O sea, Pedro, ¿tú me amas? Apacienta mis corderos. Y ese es el llamado del Señor para cada uno de nosotros, hermanos. Delia, María Elisa, Rubén, Eduardo, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Fernando, Roberto, Raquel, ¿me amas? Jessy, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Entonces, no olvidemos que ese es nuestro gozo más grande, que la forma que tenemos de demostrar el amor que le tenemos al Señor es apacentando sus ovejitas. Amén, hermanos. Quedamos ahí entonces, ya estamos en la hora. Dios les bendiga, disculpen que hemos empezado un poquito tarde y si Dios quiere el próximo sábado nos encontramos. Amén, hermano. Gracias, hermano. Dios Gracias, le bendiga. bendiciones. Ya, hasta luego. Gracias, Amén, hermano. hermano. Muchas Gracias, gracias. hermano. Gracias. Chao, hermano Fernandito, gracias. Chao, hermanito. Nos Bendiciones. vemos. Hermano. Bendiciones. Gracias por lo compartido, hermano. Y Dios le bendiga, mis hermanos. Gracias. Bendiciones, hermanos. Gracias. Gracias, hermanita. Gracias, hermano.